porque todos aquí quieren calle para sí, con arreglo y razón, a su clase y condición, y resonar, para la tierra resonar, si sonamos en esta vida, que sonará, y las potencias que ellos tantos van a sonar, porque se sabía, porque más grande, cuando era toda sabiduría, para sus padres se mueren, se llaman intimidad, siempre con la polca de las calles de la Gran Vía de Federico Chueca, este grandísimo compositor de zarzuela madrileño, nacido en la Torre de los Lujanes, en la Plaza de la Villa. La música de la Gran Vía es de Federico Chueca y Joaquín Valverde, y el libreto de Felipe Pérez González. La Gran Vía se estrenó en el Teatro Felipe de Madrid el 2 de junio de 1886. Ya corrían rumores y había proyectos de la apertura de una Gran Vía, claro, lo que luego fue la Gran Vía, que uniera el centro con el noroeste de la ciudad de Madrid, facilitara el de los desplazamientos. Habría que esperar hasta 1910, unos cuantos años, desde 1886, para que el rey Alfonso XIII diera el primer golpe de Piqueta que marcó el comienzo de las obras. La dio en lo que se llamaba la Casa del Cura, pegada a la iglesia de San José. ¿Sabes más que yo? No sabes tú esto. Bueno, en presencia del alcalde, que entonces era el conde de Peñalver, toda la familia real se desplazó allí, hicieron pues como hay un escenario para que lo vieran, y ahí pues comenzaron las obras. Empezó derribándose la casa del cura, se derribó también el palacio de la duquesa de Sevillano, que le causó tal disgusto que se marchó a París, y allí la pobrecilla se murió. No, ¿Dicen eso? Eso no es verdad. Bueno, y se derribó pues lo que llamaban la Casa del Ataúd, que era una casa muy estrecha, donde está hoy más o menos el edificio Metrópolis. ¿Sabes? La Casa del Ataúd... Bueno, nos vas a contar. Aquí tenemos al experto, además profesional de la construcción, que nos va a contar el comienzo de la Gran Vía. Venga. Sí, porque para mí como madrileño, historiador y además como delineante, mezclar la historia con la construcción y la arquitectura es una auténtica un placer. Y bueno, pues entrando en materia, efectivamente, si bien la famosa zarzuela se acometió con el primer proyecto que no salió adelante, porque hay que reconocer que esa zarzuela no se hace con la Gran Vía que conocemos, sino un primer proyecto que no salió adelante. Cuando por fin, como tú decías... Hubo varios proyectos que no salieron adelante, pero también porque la gente, claro... Solo hubo uno, el de 1886. Al que se refiere la Gran Vía. Sí, efectivamente. Porque además cuentan los cronistas que el libretista le gustó tanto la idea de esa Gran Vía, le pareció tan buena idea, que fue cuando realizó este libreto. Y que cuando fue a ofrecérsela al primer arreglista, no lo encontró en su casa, y de vuelta andando se cruzó con Federico Chueca. Entonces le ofreció a él hacer el trabajo también le encantó, y es la zarzuela que hoy conocemos, la de Chueca. Pero vamos, la idea principal no era esa. El caso es que cuando por fin el conde de Peñalver en 1905 decide reactivar el proyecto, pues sí que esta vez sale adelante. La idea era necesaria, quizá muy controvertida por agentes que les afectó, evidentemente, pero era necesaria porque había que abrir un paso desde lo que es el eje Alcalá, Recoletos y el Prado, con lo que era la salida del noroeste de Madrid, que estaba totalmente colapsada por las viviendas antiguas. Y este proyecto, que se hizo en 3 tramos, porque era muy complicado, muy prolijo y sobre todo muy caro, pues se lleva a cabo a partir de eso que acaba de contar, cuando en 1910 el rey Alfonso XIII y Victoria Eugenia, la familia real, el por entonces alcalde de Madrid, que ya no era el conde de Peñalver, sino que era Franco Rodríguez,
y el presidente del gobierno. O sea, estaba ahí toda la florinata de la corte. Pues dio el primer piquetazo, la primera casa que lo sufrió, pues la casa del cura, que estaba del cura párroco adyacente a la iglesia de San José, que por entonces y ahora mismo no pertenecía a lo que es la Gran Vía, sino que pertenecía a la calle Alcalá. La Gran Vía empieza precisamente a partir de la esquina del Marqués de Valdeiglesias, creo que es, con el edificio de la Peña. Pero, y además en la esquina de enfrente, que se encontraba esa casa que todo el mundo conocía como el Ataúd por su forma estrecha y antigua, esa casa se derribó por entero. Y todo lo que ocupa hoy la acera que hay delante del edificio Metrópolis era lo que ocupaba esa casa, porque llegaba hasta la calle Alcalá, pero casi hasta lo que es hoy la calzada. Y desapareció esa casa por entero, desapareció también parte de la siguiente, que era parte del convento de las Calatravas, aunque se conservó la iglesia, y se construyó ese edificio tan bonito, que fue que primero fue de un seguro, una casa de seguros, y luego ahora se convirtió en lo que es ahora ese edificio de Metrópolis tan llamativo, tan ornamental. Y justo a su lado estaba, como decías, la casa de la duquesa de Sevillano, un palacete pequeño, sin ínfulas, pero precioso para los que nos gusta la arquitectura, que he visto una foto de cómo era, y la verdad es que da una pena tirar Claro, no va a ser que la duquesa entrara más que en pánico, entrara en ira contra las autoridades y protagonizara varios años de recursos y de demandas, pero al final no había nada que hacer. Cierto que se fue a Francia, pero no por causa de esto, sino porque la duquesa, me he informado, hacía ese viaje con frecuencia a Francia, casi todos los años. Y aunque estuvo una temporada instalada en Francia, regresa a España, solo que ya no regresa a Madrid. A Madrid no regresa, bastante lógico pensar, porque claro, si ya no va a encontrar su casa, ni se va a encontrar lo que sea, pero se instala en Guadalajara, y es allí donde muere, en Guadalajara. Así que bueno, la peripecia de esta mujer. María Diega Desmisieres. Bueno. Es curioso, ¿verdad? Y bueno, comienzan las obras. Este primer tramo de Alcalá de San Luis son unos 400 y pocos metros, una anchura de 25, y es quizá el tramo de los tres menos recto. Empieza recto, pero luego sabemos que toma un poco de curva para embocar luego con la red de San Luis. En este primer tramo nos encontramos con al menos tres lugares muy carismáticos. El primero, el convento y la iglesia de las Niñas de Leganés, que se demolió por completo cuando podía haberse salvado al menos la iglesia, pero bueno, en aquella época la piqueta era la piqueta y no hubo piedad. En todas las épocas. Este convento de las niñas, que era un convento curioso, porque no era para las niñas descarriadas ni pobres, no, era para las niñas guapas, que no cayeran precisamente en la mala vida. Usted dice que es curioso. O sea, es un convento para recluir a niñas que eran tan guapas que no querían que se echaran a perder. Y en ella, la más conocida era una tal Elena Sanz, que era cantante, y muy buena cantante, que llegó a ser amante de Alfonso XII. Exacto, que Alfonso XII, hasta que se casó, tuvo una época bastante promiscua y casquivana. Y esta fue una de sus amantes. Y más adelante, en esa misma acera, entre lo que es la actual Gran Vía, antigua calle San Miguel, el calle Clavel y la Reina, estaba un palacete fastuoso con unos jardines estupendos, que era decían que era de la condesa de Jaruco, María Teresa Montalvo, pero que en realidad era un palacio al cual se reunía a escondidas con José I, que fueron amantes y muy intensos. Curiosamente, fíjate, hablando de esto ahora mismo, recientemente salió una novela histórica que se llama La Condesa Bonaparte, que a mí me llamó la atención porque no conocía yo ninguna condesa Bonaparte, y cuando leí la sinopsis dije, ay, mira, qué curioso. No me lo compré porque a mí José no me interesa mucho. Y ha sido ahora preparando este capítulo cuando me los encuentro de nuevo. Esta mujer de familia cubana, al igual que su tío, el teniente general O'Farrill, pues era, según dicen las crónicas, una mujer hermosa, voluptuosa, caribeña, como solo las caribeñas suelen salir a veces de hermosas, ¿no? Y claro, prendió la llama del amor con José,
que estaba casado y tenía una hija, pero como nunca vino a España, se consideró liberado. Estaba aburrido. Sí, se puede decir que estaba solo, más que aburrido, estaba solo. Pues eso, solo y aburrido. Todos los días apremiaba las consultas con sus ministros y generales y se iba a pasar la tarde-noche con la condesa. Esta condesa murió en 1810 de una enfermedad y inauguró, fíjate, el primer cementerio extramuros que mandó a construir José I, en lo que hoy es la Plaza del Conde de Valle y Xuchil. Ahí estaba el cementerio del norte, o de Fuencarral, como decían. Pero fíjate lo que es la historia y las curiosidades. Cuando la enterraron, ese mismo día que la entierran, unos embozados mandados por José la exhuman y se la llevan a los jardines del palacio. Y ahí la entierran en su presencia debajo de un olmo. Y ahí se dice la leyenda que sigue, en el subsuelo, la mujer. Fíjate cómo será José de Casquivano también, que no aguantó mucho el soltero. En cuanto pudo, se agenció otra amante, que además era la hija de la condesa, o sea, para que veas. Casi enfrente estaba lo que fue el Oratorio de Gracia, una iglesia que mandó a construir el secretario de un nuncio papal y que estaba destinada a la piqueta, como la iglesia de las Niñas de Leganés, y que solamente al final alguien de alguna manera dijo, no, ¿cómo vamos a tirar esta iglesia que tenía también ya 2 siglos de antigüedad, que reconstruyó el arquitecto Juan de Villanueva el siglo anterior, y se salvó afortunadamente, con algunos retoques en la fachada que era la Gran Vía, porque queda vista, el ábside queda visto la Gran Vía, que es lo más llamativo de ese tramo, y es una curiosidad bastante importante, al menos para mí, que yo como desde el punto de vista arquitectónico, esas cosas me llaman mucho la atención. Y un poco antes está el Casino Militar, que también es una obra muy importante por su esquinazo ese que tiene con esa marquesina de cristal y forja, que llama la atención en todos sitios, o sea que también tiene su importancia. Y ya por último, llegando a la red de San Luis, que curiosamente esta vieja calle San Miguel que desaparece por completo, no conectaba con otra calle, sino que cerraba contra la calle Hortaleza, porque las manzanas que entre Fuencarral y Hortaleza llegaban casi hasta donde está hoy el templete, hasta la altura de Caballo de Gracia. Y ese solar, ese edificio que ocupaba ese tramo, se tiró por entero, para que el primer tramo de la Gran Vía embocara con el siguiente tramo que empezaba en la red de San Luis. Esa casa, para más curiosidad y detalle, era la del presidente Cánovas de Castillo, el que fuera Cánovas de Castillo, asesinado por un anarquista. Y decían que era una casa exteriormente grande, majestuosa, pero que interiormente era un desastre. Que no le había prestado ninguna atención a la casa y era fea como ella sola. Se tiró entera, ya Cánovas no vivía. Entonces, claro, no hubo muchos problemas ni muchas alternativas. Y la verdad es que se quedó un espacio muy abierto, que luego, justo con lo que por entonces era la red de San Luis, que era una placita más pequeña, y con el siguiente tramo, coincidiendo con la apertura del metro de Madrid, la primera línea, la línea 1, se hizo ese templete, pues quedó lo que es una plaza realmente majestuosa y maravillosa, que afortunadamente recientemente ha recuperado ese templete, porque se tiró. ¿Te acuerdas? Sí. Que se tiró. Estaba por ahí por un sitio de Galicia. No sé dónde estaba, pero al final se ha recuperado. No es el mismo, creo que es una reconstrucción, pero claro, los ascensores que hay ahora no son los que había antes. Entonces, pero vamos, es una copia bastante fiel y una réplica muy, muy exacta, que además, lo malo es que está en un sitio donde de verdad no entiendo. Es tan grande esa plaza que la aprovechan para aparcar autobuses, coches de la policía. Pierde toda la vista panorámica de la calle Montera, pierde toda la preciosidad de ese templete en medio de esa plaza que quedaría diáfana, ¿no? Pero bueno, son cosas de la política municipal. Este primer tramo perdió 15 manzanas. No, fue afectado en 15 manzanas y perdió 11 manzanas y casi 70 casas. Era aquel barrio de gente común, de vecinos, de locales de toda la vida. Y claro, tú fíjate lo que les afectaría
a su vida el que de repente llegan y por necesidades urbanísticas pues te echan de tu casa, de tu vida, de tu comercio. Generaciones que llevaban ahí viviendo en esos barrios, porque, te digo, desaparece la calle San Miguel, permanece la de la Reina y la calle de Gracia, pero esas manzanas en esas 3 calles todas desaparecen. Y se construye pues lo que hoy conocemos desde ese tramo de la Gran Vía. Esos edificios tan majestuosos, tan maravillosos, tan modernistas y tan llenos de, como digo, de algunos de adornos innecesarios, porque se permitió que los arquitectos a los que se les encargaron rehacer esas manzanas no tuvieran ningún tipo de cortapisas a la hora de construir. Y ya digo, o sea, si ves la fachada que da la Gran Vía con las fachadas de la calle de la Reina o de la calle Caballero de Gracia, te das cuenta que esto es algo realmente impresentable desde el punto de vista urbanístico, incluso de la calidad. Porque yo dije, te diga, a mí que conozco los barrios de Madrid y conozco la Gran Vía, son 2 mundos distintos. Y eso que a mí, al fin y al cabo, la Gran Vía me gusta, porque como ya he comentado más de una vez, igual que tú, pues tú sigues viviendo ahí, pero mi infancia está ligada totalmente a la Gran Vía. En el tercer tramo, pero bueno. Sí, nosotros estamos en el tercer tramo, que es el último, que sí, ya hablaremos, claro. Ya hablaremos de él. Bueno, la Gran Vía fue siempre una calle emblemática donde la gente venía de fuera, iba a pasear a la Gran Vía. Que se hizo muy famosa durante la Guerra Civil, porque fue un lugar bastante atacado y bombardeado, porque claro, ahí se encontraba el edificio Telefónica, que era el más alto de Madrid en aquella época, y desde sus azoteas se hacían trabajos de observación militar. Luego era lícito bombardearla, pero claro, al mismo tiempo caían las bombas en la Gran Vía, ¿sabes? Eso es lo que le hizo más famoso el tramo de la Guerra Civil, que fue un tramo en el que las obras, claro, se separaron, por desgracia. Eso hizo que se alargara mucho todo lo que es el completar la obra, porque oficialmente lo que son las 3 calles, los 3 tramos, se acabaron en el 32, pero claro, las edificaciones no. 3 tramos que tuvieron 3 números distintos en aquella época. El primero se llamó Conde de Peñalver, no recuerdo del alcalde que lo promovió. El segundo se llamó Boulevard Pi-Mar-Magral, porque era más ancho, en recuerdo del presidente de este gobierno progresista. Y el tercero se llamó en la calle Eduardo Dato, en homenaje al presidente del gobierno también asesinado por nuestros queridos anarquistas de este país. Y que luego ya más adelante fue cuando se unificó todo el nombre, primero con Añejo José Antonio y ahora ya con el nombre de la Gran Vía. Pero tuvieron, afortunadamente esos 3 nombres se recuperaron en otras partes de Madrid, porque era imposible, no se podía dejar en el olvido. Y gestionando un poco los alcaldes de Madrid de esa época, nos encontramos con una cantidad de calles, como diría gente, ¿cuántas calles? Porque no solo está Conde de Peñalver y Pi Margal, están ahí Franco Rodríguez, están ahí Rodríguez San Pedro, está ahí Andrés Mellado, están ahí Alberto Aguilera, Marqués de Urquijo, todos esos han sido alcaldes. Tu barrio. Claro, mi barrio y el de Chamberí, el de enfrente. Sí. Quiere decir que toda esa ampliación que se hizo hacia el noroeste por la calle Princesa, que se hizo, aunque se empezó pronto, pero no fue hasta acabada la guerra y acabada la Plaza de España que se empezó a abrir la calle Princesa hasta Moncloa y a construir. Bueno, de la Plaza de España ya hablaremos con el tercer tramo. Claro, efectivamente, por supuesto. Que recordemos, en esta época se llamaba Plaza de Leganitos. Y antiguamente calle de Leganitos, que era un arroyo. Y antiguamente era la Huerta de Leganitos. Era el arroyo de Leganitos. Así que es una calle que baja sí, por supuesto. Estrecha ahora. Bueno, sí, sigue siendo estrecha. O sea, al fin y al cabo esas calles no se tocan. O sea, ni tampoco se toca la calle San Bernardo, ni se tocan. Hay calles que desaparecen, evidentemente, y otras que se reforman o se rehacen. Jacometrezo, como ya hablaremos, pues es una calle larga que iba de Santo Domingo a Rey de San Luis, pues pierde la mitad de su recorrido,
porque de Callao de San Luis desaparece, pero bueno, eso hablaremos. Eso ya hablaremos. Hoy nos quedamos en el primer tramo. En el primer tramo, sí. Que, bueno, pues claro, siempre estas obras grandes pues tienen sus detractores, porque claro, la gente que vive allí, pues... Claro, tú fíjate qué destino para esta gente, que de vivir en el centro de Madrid a saber dónde acabarían viviendo, porque claro, son muchos vecinos. Ya te digo, fueron 3, total de este tramo, y de toda la Gran Vía fueron 315 casas. Y no casas pequeñas o chalés, como se dice ahora, no, casas de 3 o 4 plantas, con miles y miles de vecinos, de gente que llevaba toda la vida viviendo. Y todos los bajos, que en aquella época esos bajos no son como ahora que son restaurantes o que son todo hoteles. En aquella época eran bajos comerciales, donde había pastelerías, donde había guarnicionerías, había de todo tipo de negocios. Y bueno, pues todo eso desaparece con la obra. Y desaparecen incluso los mismos negocios, porque hay gente que a lo mejor ya no se ve con fuerzas para reabrir su negocio en otro lugar. Así que bueno, pues en eso queda. Bueno, pero ahí nos quedamos en la red de San Luis. Sí, ya hablaremos de ella. Porque tenemos ahí al teléfono, que no sé qué ha pasado con el enlace. Ricardo, nos vamos a Arévalo, o sea, es que nos vamos, la historia es así, pero vamos a viajar, mira, de la Gran Vía, mira por dónde, Ricardo, te has dado un paseo por el primer tramo de la Gran Vía. Pues sí, es muy interesante, sí. Así es que... Buenas tardes. Buenas tardes, efectivamente. Pero ahora nos vamos a Arévalo porque, bueno, estáis allí de conmemoración, el 575 aniversario del nacimiento de Isabel la Católica, 22 de abril de 1451. En la calle de Isabel la Católica, en Madrid, bueno, termina en la Gran Vía. Lo digo, lo sé muy bien porque es la espalda de mi casa. O sea que fíjate, mi casa, la parte de atrás, es Isabel la Católica. Es una calle pues que empieza en la Plaza de Santo Domingo, que también sufre la Gran Vía porque toda la acera de los Pares pues es rehecha con la Gran Vía. Hombre, no, toda la tercera... El tercer tramo también es un tramo que cambia todas las fachadas. Ahí tiene pues mucha historia que ya la contaremos, sí, porque hay mucha historia. Y ahí está la calle de Isabel la Católica. Y bueno, pues ahí precisamente hay un azulejo de estos muy bonitos. Hay dos, uno al principio y otro al final, donde pone la fecha de nacimiento de Isabel la Católica. Y bueno, el próximo día 22 vais a realizar unos actos, ¿no? Allí tanto en Madrigal de las Altas Torres como en Arévalo. Sí, que hay que decir, ella nació en Madrigal y luego pues vivió... Pues en Arévalo, sí. Y luego a los 3 años se vino a vivir a Arévalo, ¿no? Sí, le digo a nuestro técnico Edu que nos proyecte la fotografía, la imagen que nos has enviado para que los oyentes tengan ahí una referencia visual de los actos que vais a hacer. Entonces, más o menos, ¿qué vais a hacer? A ver, cuéntanos. Pues mira, principalmente Madrigal, claro, que es donde nace. Estamos en tierra de Isabel, pero claro, esta tierra de Isabel se movió por todas partes, ¿no? Pues está compuesta por 3 núcleos isabelinos. Son Madrigal, donde nace, Arévalo, donde se cría, y Medina, donde muere. Y entre medias de aquellos acontecimientos, pues toda una vida que no paró, una reina inquieta, quería estar en todos los sitios donde era necesario. Bueno, pues eso, en tierra de Isabel celebramos, como no, este aniversario, que este año es un poco redondo, un poco especial, 575, suena bien, pero todos los años se celebrarlo, porque somos tierra isabelina, ¿no? ¿Y qué hacéis? Creo que hacéis una representación, ¿no? Sí, en Arévalo se hace un repique de campanas, digamos que a la hora en que nació la reina, ¿no? Y luego por la tarde hay una visita guiada, teatralizada, desde el Arco de Alcocer. Hay que inscribirse en la oficina de turismo por los límites de espacio, ¿no? Y de público. Uh-huh. Y la visita incluye la visita teatralizada, una cata de vino en la bodega de Manolo Perotas, vino de Isabel, de Madrigal, y talleres infantiles. Es decir, es una celebración, digamos, discreta. Aquí nos explayamos más
con el cortejo fúnebre en noviembre. Ya. Pero en Madrigal hay actos más importantes. El día 22 hay una Eucaristía que será oficiada por el reverendo Monseñor Piero Pippo, que es el nuncio apostólico del Papa en España. Se celebrará en la iglesia de San Nicolás. A continuación hay una ofrenda floral en el momento de Isabel, y luego ya por la noche fuegos artificiales y actuación musical y tal. Ahí yo soy invitado también como cronista. Bueno, Madrigal y Arévalo es que son dos partes de mi moneda, ¿no? Y de mis afectos, como cronista y como persona, claro. Ya sabes que soy muy de Isabel. Sí, muy isabelino, eso es verdad. Sí, Bueno, somos muy isabelinos, yo también lo soy. sí, es verdad. Yo fíjate, cuanto más profundizo, más leo, más me meto en el personaje en diferentes momentos, aspectos, más me enamoro, ¿eh? Es un personaje grandioso. Yo noto que me he aprendido en lo profundo. Porque bueno, todavía hemos oído hablar de ella, yo ya soy maduro, pero bueno, siempre he tenido como una gran reina y tal, bueno, sí, de nuestra tierra, bueno, estupendo. Pero yo últimamente que estoy profundizando como historiador, también como arevalense, ¿no? Y profundizando en sus momentos, en su vida, en su época, la de Arévalo más desconocida. Es preciosa porque es una infancia fuera de lo normal. Era hija de rey, es decir, y su hermano Alonso, claro, pero se educaron como hijos de rey, claro. Pero fue una infancia muy especial, porque aquellos momentos tan duros de Arévalo lo que hicieron fue formar un gran carácter a ese personaje. Yo estoy cada vez más convencido, esa residumbre, esa claridad de ideas, esa creencia, esa cristiandad, porque era muy, muy creyente, ¿no? Todo eso lo ama en Arévalo. Y por eso es una época tan importante, aunque sea muy desconocida, porque, claro, esa niña nadie pensaba que iba a reinar. Y bueno, luego al final, mira, ya Reinó. hizo valer sus derechos, claro. Pues tú sabías que lo de la calle, ¿no? Isabel la Católica aquí en Madrid. Sí, pues yo cuando he vivido en Madrid, pues por ahí pasaba bastante, yo era muy paseante de la Gran Vía. Ah, mira, qué Estaba en la época de paseante estudiante, de la Gran Vía, fíjate. andábamos un poco a dos velas, como todos. Bueno, Y nos íbamos a tomar. mucha gente, según tengo yo entendido, me han contado, que en aquellos, vamos, en los tiempos que fuera, andaban a dos velas, pero paseaban por la Gran Vía. Sí, era un paseo para arriba, para abajo y para una cañita. Entonces, en un sitio determinado, tomar la caña y paseo para arriba. Quiere decir que es una zona que la conozco muy bien. Y yo tenía un amigo de Arévalo, que coincidimos luego allí también en la Mili, que vivía allí, en la calle Isabel la Católica. Ah, Lo conozco perfectamente. pues vecino mío, entonces. Sí. A ver si vivió en mi casa. No sé. ¿Tú has vivido toda la vida en esa casa? Sí, ¿O no? yo he vivido Sí. siempre ahí, o sea Pues mira, muy bien. Pero no que nos conocíamos, claro. siempre he vivido ahí. Yo soy O sea, mayor que tú, entonces no hemos mis, coincidido. mis padres se casaron y cogieron esa casa y ahí, y Paco, que está aquí a mi derecha, bueno, Isabel la Católica no, pero están bien, o sea, los dos somos dos niños de la Gran Vía, porque él Muy bien, estaba oye, pues ahí, o sea, nosotros del tercer tramo, ¿verdad? Sí, ya está. Mi familia tenía que en el número 52, que era de la Comunidad de Madrid, tenía 2 pisos. Y ahí pasaba Paco pues los fines de semana, lo que pasa que no tenemos noción de habernos visto Sí, esa efectivamente. época, que igual nos hemos visto. Seguro, porque digo yo, hasta el por aquellos 73 que años, se vendió claro esa que nos casa, podíamos haber estaba yo encontrado, ahí que sí. constantemente. Era mi lugar preferido. Isabel es que une mucho, Isabel une mucho, tanto aquí como allí, en la calle, en fin, en la mente, en todas las partes, Isabel une mucho. Bueno, El mundo de y Isabel tiene es también un monumento aquí en fantástico, la Castellana muy ese bonito, monumento es muy bonito, que estamos muy muy bonito. cerca de él. Ese es muy bonito. Este, Porque bueno, yo la este y el calle me de... parece que Isabel merece otra calle más mejor en Bueno, Madrid. pero esta céntrica, bueno, pues no sé, la pondrían ahí. Mira, oye, el caso de Arévalo era mucho peor, ¿no? Ah, En bueno. la tierra de Isabel, cuando el centenario de la muerte, en 2004, pues no había calle, ni plaza, Bueno, ni placa, no había nada. Y claro, dijeron entonces, y yo estaba cerca porque ya era cronista, y dijimos, pero ¿cómo puede ser
una villa isabelina tan importante y que no tiene nada de Isabel. Y entonces se puso de nombre una placita pequeña que está pegado a una de las entradas de la muralla que hubo, justo dando espaldas a las casas reales de Arévalo. No es importante, pero está pegado al palacio, que ya no existía. Y luego también se puso la estatua, nuestra estatua, que tú sabes que maravilloso, es ese muy monumento peculiar, es precioso. Porque no es la Isabel Reina, que algunas son estatuas preciosas, a mí esta de Madrid, la de Granada me encanta, pero hay otras que son horrorosas, digámoslo así con cariño, pero así. Y aquí dijeron una Isabel Infanta, que es más la época de Arévalo, ¿no? Y es una escultura preciosa de un gran escultor, Francisco Aparicio, es manchego y es Premio Nacional de Escultura. Pues te voy a decir que el azulejo de la calle Isabel la Católica es Isabel también adolescente. Ah, mira, qué cosa. Yo ya te mandaré la foto del azulejo, sí. Porque está Isabel, pues, con una melena rubia y como, sí, vamos, sí. Una niña, una adolescente. Ya te la mandaré, sí. Porque... Mándamelo que me hará ilusión. Te hará ilusión, ya. Pues ya te la sacaré para que... Hoy no me ha dado tiempo, pero bueno... Y bueno, para que veáis cómo la historia se une, como la Gran Vía, ¿verdad? Hemos empezado en la Gran Vía, pues con Chueca, este gran madrileño, don Federico Chueca, que presumía de haber estado preso en la cárcel del Saladero. En uno de esos pronunciamientos del siglo XIX. Sí, la cárcel del Saladero era una cárcel que había en lo que es la plaza de Santa Bárbara. Sí, se puede presumir. Ya. Bueno, pero lo contaba. Yeah. Dice que se llamaba del Saladero porque había sido un saladero de tocino. Y por eso, pues luego terminó siendo cárcel, que luego la sustituyó la tristemente famosa cárcel modelo de la Moncloa. Que triste sí, por los hechos que pasaron en la guerra civil, ¿no? Sí. Entonces esa fue sustituida por pero esta era pues del Saladero. De hecho hay en la esta de los ratas que dice que la fe de bautismo la tiene el cura del Saladero. O sea que... En la zarzuela de... Sí. O sea que... El barbería de Lavapiés. Que bueno, ahí pues él por eso hace referencia Chueca al Saladero, porque él decía que había estado y que había escrito ahí una obra, no sé cuál de ellas, la escribió allí en el Saladero. Siempre presumía de eso. Bueno, nos tenemos que marchar, nos dice nuestro amigo, nuestro jefe. Bueno. Así es que, oye, que hay que inscribirse para la visita teatralizada en la oficina de turismo de Arévalo, pero bueno, por la página web se puede inscribir, por razones de aforo. Por contar el número. Así es que, oye, yo creo que hemos hecho un recorrido bueno, hemos estado en los juzgados, luego nos hemos ido a la Gran Vía, nos hemos quedado en la red de San Luis. Hemos estado en Arévalo, hemos estado con Isabel, tanto en Arévalo como en Madrid, y yo creo que ha sido pues un programa provechoso y interesante. Pues un placer, como siempre. Venga, nos vemos, Ricardo. Un abrazo saludo, y un placer. Un abrazo. Y vosotros oyentes, pues que tengáis una semana estupenda. Y aquí nos volvemos a reencontrar con la Gran Vía. Hoy toca decir Viva Madrid. Eso, Viva Madrid, que es mi pueblo. También hay una ensalada madrileña. ¿Ah, sí? Don Manolito dice Viva Madrid, que sí. Que es de Sorozábal. Venga. Me sorprendes.